Del libro El nuevo arte de vender, del autor Elmer G. Letterman. Capítulo 2. 5 pasos hacia las ideas creadoras. ¿Qué es el pensamiento creador? ¿En qué difiere del pensamiento común y corriente? ¿Cuál es la diferencia entre pensar y recordar? Tomemos una hoja del libro del científico e intentemos contestar a nuestras preguntas realizando algunos experimentos. En primer lugar, hagamos una distinción entre recordar y pensar. Imagínese el lector que yo soy el maestro de ceremonias en un programa de preguntas y respuestas en el cual él es un concursante. Yo le pregunto, ¿en qué año descubrió Colón la América? Usted contesta, sin vacilación, 1492. Esta es solamente una prueba de la memoria. La mayoría de los programas de preguntas no son más que pruebas de la memoria y nada más. Pero mi pregunta es algo más. Ahora le pido a usted que nombre un año del presente siglo que contenga las mismas cifras, 1, 4, 9, 2, en el cual se eligió a un presidente de los Estados Unidos. Inténtela antes de seguir leyendo. Tal vez el año 1942 se sugirió a sí mismo, pero usted lo rechazó porque sabe que todos los años de elección presidencial en la Unión Americana son divisibles entre 4. Lo intentó una vez más, esta vez dio usted con 1924, el año en el cual Calvin Coolidge fue electo. Este segundo acertijo fue algo más que una simple prueba de la memoria. El lector experimentó con diferentes combinaciones de los mismos números, solo una de las cuales podía dar la solución correcta. Lo que es más, estaba usted seguro de haber acertado, porque su resultado satisfacía ciertos requisitos. A saber, podía ser dividido entre 4. Hizo usted algo más que recordar. Pensó. Esta simple ilustración trae a discusión un proceso que vale la pena tener presente al tratar de comprender lo que queremos decir con pensar. Teníamos los mismos elementos a manejar, las 4 cifras, 1, 2, 4, 9. Lo que descubrimos fue que éstas podían combinarse de diversas maneras para proporcionar respuestas a diversas preguntas. Pero la contestación correcta a nuestra segunda pregunta tenía que satisfacer ciertas exigencias para considerarse correcta. La nueva respuesta era nueva solo en el sentido en que constituía una reordenación de elementos idénticos a los de la respuesta anterior. Este proceso de encontrar nuevas relaciones entre elementos familiares de nuestros conocimientos y experiencias se acerca bastante a la esencia de lo que llamamos pensar y constituye un primer paso hacia el pensamiento creador. Hagamos ahora un segundo experimento. Pido al lector que proporcione el elemento que sigue en esta serie. O, X, O, XX, O, X. Lo hace rápidamente, pero ahora dé usted el elemento a seguir en esta otra serie. Inténtelo antes de leer el párrafo siguiente. 1, 3, 7, 3, 6, 5, 5, 7, 4, 9. Esto no estuvo fácil. Probablemente tuvo usted que esforzarse un poco antes de darse cuenta de que la clave consistía en tomar las cifras alternas que van 1, 3, 5, 7, 9 y 7, 6, 5, 4. Lo cual hace que el siguiente elemento de la serie sea 3. Lo que sucedió aquí fue que se enfrentó usted a una serie de números diferentes, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con que nos topamos de ordinario y que además se complicaba con la doble serie dentro de ella. Tuvo usted que encontrar una nueva pauta de asociación mental dentro de la cual estos números pudieran asociarse entre sí. Tuvo usted que dominar un hábito de pensamiento, una idea preconcebida y encontrar un nuevo principio de asociación. Las cifras por sí mismas eran lo suficientemente familiares, pero su ordenamiento era desconocido. Cuando usted dio con la clave lo que parecía ser una secuencia carente de significado, adoptó las cualidades de una serie lógica. Ahora emprendamos el estudio de otra clase de relación. Yo le doy a usted 6 cerillas de la misma longitud y le pido que forme con ellas 4 triángulos equiláteros. Tome 6 cerillas y pruebe a hacerlo.
Su primer impulso fue intentar hacerlo sobre el plano de la mesa. Mientras persistió en ello, fracasó. Pero una vez que se libró de las limitaciones de una sola dimensión y colocó 3 cerillas sobre la mesa en la forma de un triángulo equilátero, y enseguida puso usted sobre ellas otras 3 para formar una pirámide, un tetraedro, ve usted la respuesta de inmediato. Este acertijo constituyó una sustitución más compleja, una nueva pauta de relaciones que sustituyó a otra pauta habitual. ¿Que hizo usted algo con 6 cerillas? Estuvo usted en las fronteras del pensamiento creador. ¿Qué hemos hecho en estos 3 experimentos al pasar de lo menos a lo más complejo? Primero, hemos tomado elementos que contestaban una pregunta y los hemos reordenado para contestar otra. Segunda, hemos desechado una pauta habitual de pensamiento y la hemos sustituido con otra nueva para encontrar la respuesta. Y tercero, hemos percibido relaciones entre elementos en una nueva dimensión, encontrando así nuestra respuesta. Aquí, en una forma sencilla, se encuentran los factores fundamentales del pensamiento creador. El pensamiento creador destruye una pauta de percepción en favor de otra de mayor discernimiento. El más alto de todos los logros imaginativos es reconstruir en formas más útiles las preconcepciones y reglas habituales por las cuales hemos hasta ahora guiado nuestro pensamiento. La palabra creadora, pronunciada en tonos tersos, redondos y sonoros, como toques de campana, es arrojada por los oradores como si ella fuera la respuesta a toda incapacidad y a toda esterilidad. Pero exactamente, ¿qué significa? Significa, dice usted, producir algo nuevo, algo que jamás existió antes. Cierto, pero ¿nuevo en qué sentido? No hay nada nuevo bajo el sol, dice el predicador. No hay ningún nuevo elemento físico, ninguna nueva ley, nada ha sido creado de nuevo en el mundo natural. Nuestro universo es el mismo que el de Salomón, a quien se reputa como ser el autor de las palabras del predicador. Sin embargo, sí hay algo nuevo bajo el sol, la bomba A, la bomba H. ¿Qué es lo nuevo en estas bombas? La sustancia y las fuerzas han existido siempre en los días de Ciro, Alejandro y David, como en los nuestros. Lo único nuevo en ellas es el hecho de que una nueva comprensión del universo físico nos ha permitido elaborar nuevas combinaciones de los arcaicos elementos. El hecho determinante es que el hombre ha tomado lo que la naturaleza le ha presentado y lo ha combinado en diversas formas. La prueba del pensamiento creador no es que éste forma lo esencialmente, lo totalmente nuevo, sino que éste percibe las nuevas combinaciones útiles de las cosas antiguas. La única enmienda válida a las palabras del predicador es de que no hay nada nuevo bajo el sol, excepto las ideas. Cuando el doctor James Conant, presidente de Harvard y hasta hace poco embajador norteamericano en Alemania Occidental, intentó explicar a los profanos el avance de la ciencia, comenzó con esta declaración: los nuevos conceptos nacen de experimentos y observaciones, y los nuevos conceptos llevan hacia otros experimentos y otras observaciones. Dos factores interactúan en esto. El hombre de ciencia comienza con un análisis que se desdobla en más y más hechos, y entonces, a partir de estos hechos, se va desarrollando una teoría que los combina a todos ellos en un concepto general o ley. En este caso, la teoría se enmienda, por así decirlo, paso a paso, a medida que aparecen nuevos hechos que la modifican. Pero ocasionalmente, como recalca el doctor Conant, aparece una idea totalmente nueva, recién nacida, que vuelve inservibles a las viejas teorías por el mero hecho de su apariencia. En otras palabras, existen dos caminos hacia el pensamiento creador en las ciencias. Uno de ellos es la modificación paciente y laboriosa de una teoría, una hipótesis. El otro es una visión comprensiva que, de un solo golpe, convierte a una vieja teoría en una reliquia de museo. Pueden acontecer lo que llamamos descubrimientos accidentales. Galvani observó la contracción de las patas de una rana al tocar ciertos nervios con un bisturí metálico en las cercanías de un aparato electrónico.
Pero el factor que no fue accidental fue este. Galvani siguió en pos de lo que observó. En sus propias palabras: había yo disecado y preparado una rana, y en tanto atendía a otra cosa, la coloqué sobre la mesa en la cual, a cierta distancia, se encontraba una máquina eléctrica. Ahora bien, cuando uno de los presentes tocó en forma leve y accidental los nervios crurales internos de la rana con la punta de un bisturí, todos los músculos se contrajeron una y otra vez. Otra persona que estaba presente, que nos ayudaba en nuestras investigaciones eléctricas, pensó haber observado que la acción era despertada al soltarse una chispa del conductor de la máquina. Asombrado ante el fenómeno, me llamó la atención sobre él, pues de momento se encontraba ocupado con otros problemas que le exigían toda su atención. Después de lo cual, y a partir de entonces, me sentí invadido por un fervor y una vehemencia increíbles de comprobar el fenómeno y de sacar a luz lo que en él se escondía. Lo anterior es un ejemplo clásico de pensamiento creador, de cara ante un suceso que ninguna de sus fórmulas habituales podía explicar. Galvani se despojó de las viejas pautas de su pensamiento y siguió la corriente de los hechos hacia donde ésta lo llevara. La corriente lo llevó hacia el descubrimiento del principio de la pila eléctrica, y su nombre forma hoy parte de nuestro lenguaje común en la palabra galvanizar. Igual de impresionante fue el descubrimiento de los rayos X por Röntgen. Muchos investigadores antes que él habían fracasado y habían observado que las placas fotográficas se velaban al encontrarse cerca de un tubo de descarga electrónica. La diferencia entre aquellos investigadores y Röntgen fue que éste no permitió que los antiguos conceptos y presuposiciones lo detuvieran en su estudio del fenómeno. Él también siguió el trayecto, no permitió que ninguna pauta habitual de pensamiento se opusiera a hechos que exigían una pauta nueva. Lo que Galvani y Röntgen tenían en común fue lo siguiente: ambos se dijeron a sí mismos: he aquí una combinación de fuerzas que se encuentran produciendo un fenómeno que no alcanzamos a comprender. Averigüemos en qué consiste. Como sucedió en los experimentos originales sobre nuestra propia mente, aquí también el pensamiento creador de estos hombres dio principio en el momento en que, en forma real y verdadera, observaron lo que veían y empezaron a descartar ideas anteriores en pos de aquellas que los iluminarían respecto a los nuevos hechos que se les presentaban. La observación sirvió de chispa a la curiosidad, que a su vez sirvió de chispa a la inteligencia. Se atrevieron a enfrentarse a las preguntas y dudas que sus observaciones les habían presentado. Este punto nos lleva ante la crucial función de las preguntas en el pensamiento creador. El punto en el cual el hombre, más exclusivamente inteligente, es aquel en el que comienza a hacer preguntas. La cosa más genuinamente inteligente que el hombre llega a veces a hacer jamás es hacerse a sí mismo las preguntas adecuadas. Una vez que nos formulamos la pregunta correcta, podemos estar seguros de que encontraremos la respuesta. La respuesta es secundaria en el tiempo, si es que no en importancia. El factor principal en el pensamiento es la pregunta que penetra. La esterilidad comienza en cualquier hombre cuando éste cesa de interrogar. Varias personas han descrito al hombre como el animal hacedor de fuego, el animal constructor de la rueda, y así sucesivamente. Yo tomo la postura de que el hombre es fundamentalmente el animal hacedor de preguntas. Esto es lo que lo coloca aparte del resto de la creación. Un vegetal vegeta porque nunca hace preguntas. La criatura más extraordinaria de toda la creación inferior, el supermercado de Dios. La vaca sigue, sin embargo, siendo un bovino, porque toda su rumiación la hace en su garganta, jamás pregunta nada. Los grandes monos son los que más se aproximan a lo humano, porque ellos sí parecen reconocer un problema menor cuando se les presenta, y aún aparentan ser capaces de resolverlo. Su aspecto se acerca más al nuestro cuando ladean la cabeza y parecen encontrarse sumidos en profunda cavilación, pesando alternativas de una acción, pero jamás se vuelven humanos del todo porque no existe ninguna indicación en el sentido de que se formulen a sí mismos
una pregunta y procedan a encontrar una respuesta a través del experimento y la consulta. Aceptan el mundo como es en vez de hacerle preguntas. Se ajustan a sí mismos al mundo en vez de transformarlo. Podemos ahora orientarnos a nosotros mismos hacia un factor posterior que juega un papel de importancia en el pensamiento creador. A las fuentes del pensamiento creador bosquejado en la primera sección de este capítulo, añadiremos el hecho de que el pensador creador es aquel que descarta viejas pautas de pensamiento y produce pautas nuevas a través del doble proceso de la observación aguda y el interrogatorio perceptivo. Lo anterior nos coloca de lleno ante la pregunta: ¿qué significa la obra creadora? Definámosla así. La obra creadora es aquella que sobrepasa de cierta manera o hasta cierto grado a las ideas y métodos habituales y aceptados. Es un rompimiento con lo ordinario, es original, hasta puede llegar a parecer a primera vista excéntrica. El hombre creador llega a aquello que es verdad para él solo, dentro de su propio cerebro. Esta verdad suya puede llegar a él como resultado de reflexionar o trabajar con otros, o bien puede brotar de la meditación solitaria. Sea lo que estuviere detrás de la obra, su explosión final acontece dentro de él. Es lo que nosotros llamamos visión interior, intuición, algo que se percibe dentro de sí mismo. Esta visión interna o intuición atrae a otras y se acepta solo cuando ha comprobado ser de utilidad a ellas, merced a satisfacer una necesidad de la cual ellas se percatan. Es precisamente este poder de comprobar su propia productividad lo que distingue a una idea creadora de una idea excéntrica. El hombre, verdaderamente creador, interroga a su medio ambiente y al pensamiento convencional, pero los interroga en forma positiva. Se distingue del hombre simplemente insatisfecho y del hombre rebelde por el hecho de producir algo que demuestra su propio valor. Este hombre no deriva sus preguntas de la negación como lo hace el hombre meramente descontento, sino de la imaginación. Su imaginación elabora las preguntas y entonces su mente afana las respuestas y las produce en forma muy similar a la manera como una máquina de calcular proporciona las soluciones a los problemas que se le someten. Al utilizar la palabra imaginación en la presente discusión, no queremos decir fantasía, nos referimos a esa facultad que posee el hombre y que es capaz de proyectar una imagen sustancial y creíble que él puede entonces establecer como meta para ser convertida en realidad. El doctor Conant escribió que el método científico se caracteriza por el descubrimiento de leyes científicas con ayuda de la imaginación. Cuando más tarde Alex Osborne le expresó sus dudas acerca de ello, el doctor Conant respondió con énfasis: en las ciencias la imaginación lo es todo. En la imaginación es la imaginación la que vislumbra la posibilidad de reunir elementos hasta entonces no relacionados entre sí para formar nuevas combinaciones. A partir del aparente caos crea una imagen de orden y organiza a través de nuevas asociaciones de elementos, objetos de utilidad y belleza, formando, reformando el eterno problema del eterno espíritu. Otto Loewi, que ganó el premio Nobel por demostrar que existen sustancias químicas activas relacionadas en la acción de los nervios, nos ha narrado la historia de su descubrimiento. Sus experimentos sobre el control de un corazón de rana en actividad le tenían perplejo. Pasaba las noches en vela de tanto repasar una y otra vez los problemas que la situación le presentaba. Una noche lo asaltó una idea impetuosa, una idea que un experimento podía someter a prueba. La apuntó apresuradamente. A la mañana siguiente no podía leer sus garabatos, ni tampoco podía recordar la idea. Estuvo en estado de angustia durante todo el día. Esa noche no pudo dormir. De repente, a las 3 de la madrugada, la idea relampagueó de nuevo en su mente. Esta vez no se aventuró, se levantó, se vistió y se dirigió de inmediato a su laboratorio a efectuar el crucial experimento. Esa idea impetuosa fue una imagen proyectada por su imaginación. Era susceptible a ser sometida a prueba. La prueba comprobó su validez. Esta es, en esencia, la manera como un acto creador adquiere forma. ¿Qué tiene todo esto que ver con un vendedor?
simplemente esto. Podemos decir, como paráfrasis a las palabras del doctor Conant, en la venta creadora, la imaginación lo es todo. Probablemente el más grande acto de la imaginación creadora en los negocios norteamericanos fue el de Henry Ford. Al iniciarse el siglo, 3 palabras se encontraban tan íntimamente asociadas como dólar, medio dólar y décimo. Estas eran automóvil, lujo, riqueza. La imaginación de Henry Ford rompió ese molde. Proyectó una imagen de automóviles para las masas, los fabricó, los vendió, revolucionó una industria, hizo una enorme fortuna y realizó un gran servicio a la democracia norteamericana al evitar que el automóvil se convirtiera en un símbolo de clase, todo ello a la vez. En términos de las ventas, consideradas aisladamente, aquí se encontraba la imaginación de un vendedor en el acto de producir una nueva idea que se convirtió en el origen de nuevas ventas. Podría dejar asentado lo anterior como definición de lo que queremos decir con ventas creadoras. Las ventas creadoras se producen cuando la imaginación de un vendedor elabora una idea nueva que lleva hacia la venta. La venta adquiere cuerpo porque se originó en la mente de un vendedor. Cualquier vendedor mejorará sus ventas si aplica su imaginación a todas las fases de su trabajo. Número 1. Un vendedor puede beneficiarse de dirigir una nueva mirada imaginativa a la situación de su cliente. Por medio de la imaginación, el vendedor puede ver los negocios de su cliente como su cliente los ve. Esto romperá el patrón de pensamiento que mantiene al cliente a un lado del mostrador y al vendedor del otro. Mientras más vívidamente pueda un vendedor colocarse en lugar de su cliente, más consciente estará de aquellos factores que ha estado pasando por alto en su mutua relación. Pronunciará sus palabras desde una mayor profundidad de comprensión que encontrará expresión en varias formas y producirá una impresión de mucho mayor valor persuasivo del que él mismo podrá percatarse. Dará una nueva calidad a sus ventas. De ello surgirá una pregunta fundamental. ¿Qué factor único o combinación de factores están obrando aquí que mi producto satisfaga en forma tan completa que el atractivo que despierte sea en forma irresistible para su ventaja? Observemos un ejemplo de este tipo de acercamiento imaginativo. Un joven agente vendedor de licores, asignado a la elegante zona de las calles 50, 60 y 70 del alto lado este de la ciudad de Nueva York, descubrió que una tienda establecida desde hacía tiempo en un buen punto comercial compraba solamente marcas costosas de licor. Sus ventas a este almacén se encontraban en estado estático. Y el almacén en sí hacía negocio solo con la clientela adinerada. Un buen negocio, pero de tipo conservador, en el cual el propietario derivaba su propia satisfacción de servir a gente tan exclusiva. El agente comenzó a hacerse preguntas a sí mismo. Después de cavilar sobre ellas por un tiempo, descendió a la que consideró como la pregunta fundamental. ¿Había la población de la vecindad de esta tienda cambiado tan poco durante 10 años que no había nacido la demanda por marcas menos costosas? Lo anterior lo impulsó a realizar un estudio de la vecindad. Lo que averiguó fue que en la cuadra inmediatamente adyacente al expendio no se había efectuado ninguna alteración de importancia en todo este tiempo. Pero, comenzando desde la cuadra hacia el oriente y en toda la extensión desde ahí hasta el río Este, había acontecido un gran cambio. Las antiguas mansiones de piedra habían sido fragmentadas en departamentos, algunas habían sido derribadas y en su lugar se elevaban nuevos edificios de departamentos y muchos en los negocios del barrio habían rentado departamentos. En un único lugar se habían construido un edificio profesional. Organizó cuidadosamente todos estos hechos. Entonces se dijo, ¿quiera yo si tuviera esa licorería? Planeó una campaña directa por correo basada en una oferta especial. Con esta información y este bien elaborado plan de promoción, se enfrentó a su cliente. Dicho propietario entablaba cierta lucha consigo mismo en cuanto a desligarse de su sensación de sentirse proveedor especial de gente especial. Pero el caso del vendedor era tan claro, estaba tan bien documentado, tan prometedor, que acabó por hacer lo suyo. El vendedor le entrega ahora la totalidad de la línea que su compañía produce.
Esta fue una venta creadora, una mirada nueva a mercados de un cliente, el descubrimiento de nuevos hechos, el rompimiento de un viejo molde de asociaciones en favor de otro más extenso, el aumento de ventas para su cliente y mayores comisiones para él. Nuestro agente dirigió una mirada imaginativa a la situación de su cliente. Número 2. Un vendedor puede beneficiarse de dirigir una mirada imaginativa a sus propios métodos de ventas. Henry Curtis, de la compañía textil International Mills, se encontró con que había una dificultad que constantemente le plagaba. Todos los vendedores reconocerán este problema. Consistía en hacer que su cliente se decidiera en forma final y específica sobre lo que quería ordenar, en este caso, qué colores y en qué cantidades. La indecisión de su cliente lo obstaculizaba a lo largo de todo su trabajo. Se detuvo a echar un vistazo objetivo y fresco a sus propios métodos de venta. ¿Qué podía hacer para subsanar esta barrera? Una idea lo asaltó. Conocía bien a sus clientes, conocía sus necesidades. Decidió que, en vez de esperar a que sus clientes llegasen a una decisión, les presentaría una sugestión de pedido. De acuerdo con sus planes, penetró a las oficinas de sus clientes con los pedidos ya elaborados, aproximadamente lo que él consideraba que ellos necesitarían, con un poco de paja agregada con propósito de ganga. Naturalmente tuvo el cuidado de hacerlo con mucho tacto para asegurarse de no dar la impresión de estar invadiendo las prerrogativas de sus compradores. Es sorprendente, escribía Curtis en un ensayo que le valió un premio de $1,000 de su compañía, el enorme cambio que esta maniobra produjo en la mayoría de las cuentas. Nadie lo resistió y los comentarios halagadores en el sentido de que me había esforzado por preparar el campo fueron placenteros. La mayoría de los compradores adquirieron exactamente los colores y cantidades que yo había recomendado. Algunos aumentaron las cantidades sugeridas y unos cuantos, desde luego, las disminuyeron. Pero el plan logró el propósito deseado, que era el de eliminar la indecisión de los clientes y de ayudarlos a comprometerse a adquirir determinadas mercancías en el momento justo. Esta fue una venta creadora, una mirada en fresco que el vendedor dirigió a sus propios métodos, el aislamiento de un problema específico, su análisis para encontrar la base del bloqueo psicológico y el rompimiento de una vieja pauta de conducta en favor de otra nueva. Su idea demostró ser verdaderamente creadora, ya que se hizo acreedora a la aprobación de los clientes. Nuestro agente dirigió una mirada imaginativa a sus propias tácticas de venta. Número 3. Un vendedor puede beneficiarse de dirigir una nueva mirada imaginativa a su mercado. Un amigo mío, Sidney Lowalleys, ha sido un próspero vendedor durante años. Hace unos cuantos tenía algunas relaciones fuertes y bien establecidas que él abastecía en forma eficaz y que le producían un medio de vida más que confortable. No se daba cuenta de que su actividad se estratificaba hacia una relación de rutina para con esos negocios. Un domingo en la mañana, leyendo el New York Times, estaba a punto de arrojar a un lado la sección sobre bienes raíces, que no acostumbraba a leer, cuando un encabezado captó su atención. Dicho encabezado lo llevó a leer un artículo que consignaba un informe completo sobre los nuevos desenvolvimientos en bienes raíces y centros comerciales que se habían establecido cerca de la ciudad. La noticia le pegó en el plexo solar. Se dio cuenta de súbito que su ruta de acción de cliente establecido a cliente establecido se había convertido en una rutina en la cual él viajaba. Había muchas cosas que estaban sucediendo en su territorio de las cuales él no tenía idea. Entre visitas a sus clientes regulares, se aventuró sobre veredas desconocidas. En un plazo de 3 meses había visitado todas las nuevas instalaciones dentro de su territorio, adquiriendo un conocimiento total de las nuevas tiendas que se habían establecido, un cálculo aproximado de los niveles de ingresos de las familias que ocupaban las nuevas construcciones, basada en la escala de costos de sus casas, y una buena idea de los prospectos de crecimiento de cada una de las instalaciones. Con estos datos a la mano, puso manos a la obra a lo largo de estas 3 líneas de ataque. Primero, desarrolló una labor de ventas en los comercios nuevos que eran naturales para sus productos, vendiéndoles a 20 de ellos.
En segundo lugar, echó un buen vistazo a los almacenes de carácter más general que expendían una amplia variedad de mercancías y vendió los productos de su línea a 6 de ellos. En tercer lugar, habló a algunos de sus clientes establecidos acerca de lo que estaba sucediendo a pocas millas de ellos. 3 de ellos abrieron sucursales de sus tiendas, 3 nuevas vías de canalización para sus productos. En un plazo de 2 años, sus ventas se elevaron en un 20%. Esta fue una venta creadora: observación, persecución de la meta deseada, el descartamiento de las antiguas pautas de pensamiento y acción, y el descubrimiento de relaciones hasta entonces insospechadas. Dirigió una mirada imaginativa a su mercado. 4. Un vendedor puede beneficiarse de dirigir una nueva mirada imaginativa a su producto. El padre de las nuevas sustancias sintéticas fue el Dr. Leo Hendrik B. Baekeland, quien produjo un plástico de fenal, maleable, fundible e insoluble. Y ahora se preguntó a sí mismo, ¿para qué puede servir? Comenzó a utilizarlo para elaborar botones y tallos para pipas. En un lapso de 10 años había encontrado más de 500 posibles usos para su plástico. La compañía DuPont elaboró un nuevo agente explosivo, Nitremon. ¿Qué se podía hacer con él? Las más grandes operaciones explosivas en actividad eran las que se ocupaban de volar los lechos de roca para las grandes presas en construcción. El representante de DuPont pasó meses enteros en pláticas con una organización especializada en maniobras explosivas, discutiendo la mejor forma de preparar un lecho rocoso. Juntos diseñaron los planes de acción. El vendedor, un técnico de alta preparación, se encontraba presente cuando las mechas se encendieron. La compañía Bakelit se encontró con una fuerte cantidad de éter monoetílico de glicoetileno en los años 20. Podía enviarse al mercado a un costo relativamente bajo, pero ¿cómo podían vender al público algo sobre lo cual ese no sabía nada, con un nombre que nadie podría recordar? Lanzaron una nueva mirada a la sustancia de Marras, una mirada prolongada e intensa de investigación. El resultado fue que obtuvieron a partir de ella 2 productos para los cuales ya existía demanda. Solventes para esmalte a base de nitrocelulosa era el primero, y el segundo, más familiar para todos nosotros, anticongelante para automóviles. Los datos que arriba bosquejamos constituyen ejemplos espectaculares y en gran escala de cómo las ventas creadoras pueden crear nuevas demandas para ciertos productos, encontrando nuevos usos para ellos, pero al mismo tiempo de reflexión puede a menudo descubrir nuevas novedosas formas de negociar viejos productos. Un sorprendente ejemplo de lo anterior es la experiencia de mi buen amigo Ben Bodne, propietario del Hotel Algonquin. Hace 10 años se convirtió en dueño de este hotel conocido por sus tradiciones. Se daba cuenta de que el lugar necesitaba muchas mejoras. Su labor creadora era la de convertirlo en un hotel moderno en lo relativo a equipo y servicio, sin sacrificar el ambiente que tanto significa para sus clientes del mundo literario y artístico. En ello ha gastado más de $1 millón y, sin embargo, hace solo unos días volvió al Algonquin, una mujer en cuya vida el hotel había sido un atributo importante desde 1910, pero que tenía varios años sin estar en él. Estalló en lágrimas de emoción al entrar al vestíbulo, porque no había cambiado nada, seguía como siempre. Las memorias que evocaba el lobby y su atmósfera conservada fueron las que le provocaron las lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Bodne había hecho una labor realmente creadora, auténticamente imaginativa, de renovar lo viejo. Michael Gore, editor de la revista The American Salesman, recientemente cerró un trato por valor de más de $1 millón de enciclopedias a una cadena de supermercados, por haber incluido en él un plan completo de publicidad, exhibición y promoción que consistía en ofrecer los libros como premios. Más recientemente, apoyándose en un simple programa de ventas, vendió un pedido por 90,000 Biblias.
Dentro de esta misma actitud de desarrollar una nueva e imaginativa visión de sus productos, un vendedor alerta puede reunir ideas y sugestiones de suma utilidad, prestando oído a las ideas de sus compradores. A veces, un cliente puede sugerir un uso diferente para un producto o una variación en su presentación o en su estilo que pueden aprovecharse para que el producto se venda más. Un fabricante de partes para cierto tipo de motores me contó hace poco que acababa de enviar a uno de sus agentes un cheque por $5,000. Este vendedor había sugerido una alteración en la organización mecánica de los motores, consistentes en la posición de 2 tuercas en uno de los modelos. Se había topado una y otra vez con la renuencia de los mecánicos a adquirir este modelo y él siguió la pista a la causa de esta oposición. Descubrió que se debía sencillamente a que 2 de las tuercas resultaban casi inaccesibles al mecánico al momento de instalar en un motor la parte en cuestión. El agente discutió el problema con uno de sus clientes versados en mecánica y juntos elaboraron la manera de resolver la dificultad. ¿Sabe usted?, dijo un cliente al vendedor de cierta empacadora de comestibles, si ustedes cambiaran las dimensiones de sus paquetes tan solo un poco, quedaría del tamaño exacto para ajustarse a la mayoría de los entrepaños de alacena. Y ya vacío, podría servir como un receptáculo conveniente para todas las cosas que las mujeres gustarían de guardar en él. El agente se interesó en la sugestión, la desarrolló, pidió al cliente que elaborara sobre la idea y llevó la información a su compañía, que aprobó la sugerencia. En mi propio negocio, vender seguros, con gran frecuencia me topo con situaciones que no del todo se resuelven con los criterios habituales. Las analizo. Luego trato de averiguar la manera de satisfacer los deseos de mi cliente a través de algún arreglo especial, a veces con una sola compañía, en otras con el concurso de varias compañías asociadas. El servicio que vendo no es una cosa rígida que ha de imponerse sobre mis clientes. Como vendedor, mis obligaciones hacia el cliente son las de dirigir una nueva visión a sus necesidades, toda vez que se origine una situación nueva o especial, y de adaptar mis servicios en su beneficio. Todos estos son ejemplos de la venta creadora. Reexaminar el producto de servicio, enfocarlo desde nuevas relaciones, romper con los desusados moldes de pensamiento respecto a él y crear nuevos moldes y buscar más deseos hacia él de los que originalmente se concibieron. Esto es lo que yo llamo una mirada imaginativa al producto. 5. Un vendedor puede beneficiarse de dirigir una mirada imaginativa a sí mismo. Esta etapa exige la forma más penetrante del pensamiento creador y se encuentra muy cerca del corazón de la vida creadora y de la venta creadora. Muchas gracias.